Quisiera pasar a preguntarle a Mirta que tú desde el ejercicio profesional, Mirta, tuviste que enfrentar quizá estas situaciones que enuncia Karina, pero además otras que referimos brevemente antes y que en todo caso representan unos graves obstáculos para la defensa de derechos humanos. Quisiera preguntarte, cuando hoy estás en la institucionalidad peruana, ¿cómo ves esos obstáculos? ¿Qué crees que se puede hacer desde la institucionalidad para identificar esos elementos no propicios y para contrarrestarlos, para pasar hacia entornos efectivamente propicios a la defensa de derechos humanos? Sí, muchas gracias. Buenas tardes con todos y todos. Es para mí muy importante estar en estas reflexiones, volver a estas reflexiones. Yo ahora mismo estoy en otro rol y bueno, desde ahí puedo también tener una mirada, pero he tenido la experiencia de mucho tiempo y creo que quiero volver a la misma experiencia de seguir siendo abogada defensora porque implica un reto muy importante, ¿no? El trabajo de los defensores en general de derechos humanos es un trabajo desafiante porque es el núcleo duro, digamos, de la defensa del derecho, ¿no? Cuando uno defiende los derechos humanos está defendiendo algo realmente fundamental, el orden democrático, el Estado de Derecho, tal como uno lo concibe, con el respeto mínimo de los derechos fundamentales para las personas, el respeto de la dignidad. Es decir, cogemos la parte neurálgica y ahí los defensores, digamos, nos volvemos defensores de derechos humanos, es una opción, digamos, muy fundamental, pero también desafiante, y desafiante porque nos enfrentamos a muchos poderes también, ¿no? Quien vulnera, quien se atreve a violar derechos humanos no es cualquier sujeto, son sujetos con poder. Entonces siempre el tema de el trabajo de la defensa de derechos humanos está vinculado a enfrentarnos al poder. Y claro, y ahora sí, como defensoras de derechos humanos, digamos, las mujeres defensoras de derechos humanos, como bien lo ha mencionado Karina, estamos realmente en un doble desafío, porque además que estás desafiando un poder, estás desafiando ese poder que es patriarcal, machista, es un poder que en realidad siempre ha minimizado y ha discriminado a históricamente a determinados grupos como las mujeres. Entonces, imagínense lo que es ser una defensora de derechos humanos mujer, ¿no? Estamos desafiando los conceptos tradicionales de cómo se ha definido una mujer, sus roles tradicionales dedicados a la familia y las funciones de género que la sociedad nos ha asignado. Entonces, eso es muy retador y muy provocativo, digamos, para toda la sociedad en general. Y lo menciono porque hay que visibilizar el reto que tenemos nosotros y la violencia a la que estamos expuestas, no solamente de parte de quienes son esos sujetos a los que nos enfrentamos, ¿no? En la defensa de derechos humanos. Por ejemplo, a mí que me ha tocado defender comunidades de los abusos de las empresas mineras, claro, me enfrento a una empresa y de ahí yo espero una serie de respuestas que van a estar en el marco de la violencia como respuesta a mi accionar como defensora, ¿no? Pero también, y esto hay que visibilizarlo, la violencia muchas veces y la situación hostil viene del propio interno, de la comunidad misma, de la que eres parte, de los propios compañeros, de los que haces parte, digamos, como defensor, ¿no? Entonces no es raro, por ejemplo, yo lo he visto en las comunidades, sobre todo las comunidades donde hay más machismo, las comunidades campesinas, hay una cultura en la que se ha lamentablemente enraizado mucho el machismo y la violencia para las mujeres que quieren defender algo y que salen como líderes es tanto del externo como a nivel interno, ¿no? Los compañeros también las atacan de algún modo, las estigmatizan, ¿no? Las juzgan. Igual a nosotras, las defensoras, las que somos abogadas en nuestro gremio, con otros compañeros defensores, digamos, el trato no es el mismo tampoco. Entonces, quería empezar visibilizando también
tipo de violencias a las que nos enfrentamos y que eso implica diversas formas de ataque, ¿no? Karina comentaba algunas, el tema de las amenazas, de la violencia que puede ser física, pero que también puede ser simbólica, toda esta estigmatización que sufrimos las mujeres, ¿no? Pero también es el tema de la marginación o el rechazo mismo que vamos a tener en nuestro rol de defensoras, digamos, ¿no? Yo siempre me acuerdo de este primer episodio que yo tuve en mi rol de defensora de comunidades. Y lo quiero contar porque es muy, para mí siempre me quedó marcado. Ahora yo me río mucho de eso, pero en realidad es un episodio que te demuestra que tu rol de defensora muchas veces como mujer te conlleva incluso al rechazo interno. Yo la primera vez que me llevan a una comunidad esta comunidad había sido agredida por la empresa minera, habían personas heridas, habían entrado a sus tierras, estaban en una situación muy difícil y no encontraban abogado que los defienda. Entonces un amigo sacerdote mío con el que trabajamos, claro, al cura lo respetan, ¿no? Y él me buscó y me dijo, mira, Mirta, necesitamos que defiendan a una comunidad que ha sido abusada, ¿no? Y me contó todo el panorama y claro, yo estaba como muy conmovida y dije, sí, sí, voy a defenderlos. Entonces me llevó a donde la comunidad y cuando llegamos los propios comuneros me miraron y se sintieron ofendidos porque el cura les estaba trayendo a una mujer para que los defienda, ¿no? Se sintieron ofendidos. Y me acuerdo mucho de la frase que dijo uno, dijo, pero ¿cómo, padre? Nos va a traer una mujer, los abogados de la mina además son así de grandes y son hombres. ¿Cómo nos va a defender ella, no? Entonces, para mí fue muy fuerte. Casi termino ahí el episodio diciendo, yo dije, mira, me retiro si no quieren que los defiendan. No, no lo hago. O sea, ¿qué les pasa, no? Entonces, este amigo explicándome un poco esta cultura muy machista que está muy arraigada en la comunidad y que, bueno, contra la cual hay que luchar. Yo tuve que demostrar que realmente sí puedo defenderlo, sí tengo capacidades como cualquier hombre, además un hombre grande, ¿no? Entonces, y fue muy curioso porque también eso cambió con el tiempo, porque las comunidades con el tiempo empiezan a reconocer que el rol de las mujeres defensoras y de los varones es, digamos, se puede realizar de igual manera, con las mismas capacidades. Y claro, y luego han venido todos los ataques hacia, es verdad lo que dice Karina, no podemos comparar los ataques contra los defensores y defensoras de las comunidades, ¿no? Pero también contra quienes ejercemos la defensa vienen ataques durísimos y esos ataques muchas veces se aprovechan de nuestra condición y de nuestro género. Yo he recibido muchos ataques, amenazas, me han hecho espionaje, me llegaron a sembrar, miren ustedes esta metodología, ¿no? Usada, eso me indignó mucho, pero alguna vez a mí me llegaron a sembrar a un hombre para que me enamorara y me sacara información. Métodos muy perversos que aprovechan de tu condición de género. Y yo todas esas cosas las he procesado indignada de cuál era, pero nunca me he sentido tan desesperada y considerando la posibilidad de dejar mi trabajo como defensora cuando han atacado a mis hijos, ¿no? Porque cuando estás sola, entonces no dimensionas, digamos, estos ataques de género tan fuerte como cuando depende de ti alguien, ¿no? Y eso es aprovecharse de tu condición, de tu género, de tu condición de mujer y del rol que también desempeñas. Entonces, cuando atacaron a mis hijos me he vuelto loca, ¿no? Me he vuelto loca. Eso es lo único que muchas veces me ha hecho dudar en si seguir o no seguir. Pero de esas cosas después las procesas y lo cuento porque creo que quienes nos están escuchando, que deben ser jóvenes abogadas, no quiero intimidarlas con esto, esa no es la intención. La intención es decirles que
en este rol seguro si nos comprometemos a algo como esto vamos a tener todos estos desafíos, pero lo importante está en cómo superamos estos desafíos y de esas debilidades construimos fortalezas, ¿no? Construimos fortalezas y construimos además roles mucho más fuertes, digamos, dentro de esta defensa de los derechos humanos y que realmente son, yo creo que es uno de los trabajos muy, muy importantes que a los que no podemos darnos el lujo de renunciar, menos nosotras como mujeres que estamos abriendo, digamos, camino en estos espacios y que estamos demostrando que podemos conseguir varios objetivos muy importantes en varias dimensiones, porque no solamente consigues a veces ganar el caso, sino consigues dejar el mensaje claro que en esta sociedad pueden haber mujeres defensoras que hacen posible que se mantenga condiciones mínimas de dignidad para otros, ¿no? Y ahí yo quiero complementar esto con lo que me preguntaba Dorita, que es el tema de cómo hacer para tener entornos propicios. Y ahí uno se pone a pensar, porque una cosa es que, como yo decía, una cosa es volverse víctima de los temores. Y entonces cuando te vuelves víctima de los temores, eso te paraliza. Y no puedes seguir haciendo el trabajo que te has planteado. Y muchas veces yo he visto a compañeras que renunciaron y se fueron, ¿no? Porque no miraron más allá otros mecanismos y creo que sí hay que hacerlo, hay que plantear mecanismos y algunos, digamos, hay que mirar qué tipo de elementos desarrollamos para protegernos y para encontrar entornos propicios en medio de estas circunstancias. Entonces, yo he peleado mucho por este tema porque la OEA felizmente está la Comisión Interamericana está hablando mucho del tema ya de defender el derecho a defender los derechos humanos, ¿no? El derecho de defender los derechos humanos. Pero creo que a eso hay que agregarle además el derecho a defender los derechos humanos desde nuestra consistencia de mujeres, ¿no? Es decir, lo que yo planteo es que tienen que haber mecanismos diferenciados, no solamente para proteger en general defensores de derechos humanos, sino defensoras de derechos humanos, ¿no? Y entonces ahí hay que empujar varias cosas. Internamente, por ejemplo, en mi país, en Perú, nosotros hemos hecho todo un trabajo bastante fuerte para que dentro del ministerio, de los ministerios de justicia, se reconozcan primero la existencia de los defensores de derechos humanos, que eso estaba invisibilizado y legalmente no existía. Ahora ya está considerado, hay un protocolo de atención a defensores de derechos humanos, pero además hemos logrado introducir en la ley de violencia de género el tema de violencia en contextos de conflictos contra mujeres, ¿no? Y entonces eso es digamos, es un instrumento legal importante para nosotras porque legalmente ya podemos denunciar que somos víctimas de violencia de género en contextos de conflictos o de defensa de derechos. Sin embargo, eso no arreglaba el asunto, ¿no? A nosotros nos queda un camino largo porque incluso hemos ensayado con esta ley plantear demandas y acá los operadores de justicia todavía no entienden de qué se trata el tema, qué significa eh, proteger a defensoras de derechos humanos que son violentadas en estos contextos, ¿no? No entienden de ese tipo de violencia de género. Entonces, creo que hay que seguir abriendo paso hay mecanismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya está desarrollando mucho el tema de defensoras de derechos humanos y que podemos encontrar mecanismos como para recurrir. Creo que esto que les estoy diciendo son cosas como del corte más de protección legal que tenemos que hacer y que tenemos que tratar de hacer el esfuerzo por generar, porque nos ayudan, aunque no resuelven de la noche a la mañana el problema, pero sí nos dan instrumentos como para accionar. Pero por otro lado, creo que el tema de trabajar en redes, de
digamos, tejer estas redes de solidaridad entre mujeres defensoras, que además donde podamos generar apoyo y protección colectiva, creo que es fundamental, ¿no? Muchas veces la protección no va a venir del propio Estado, pero lo que sí yo he encontrado desde mi experiencia es que estas redes de solidaridad, apoyo y protección, de sororidad entre mujeres defensoras funciona mucho, ¿no? A estos niveles. Entonces, son como mecanismos que nos ayudan a encontrar entornos más propicios, ¿no? Luchar contra estos modelos en el que nosotras las mujeres nos desenvolvemos para la defensa de los derechos humanos, estos entornos de amenaza, de riesgo, etcétera, pero que no nos pueden paralizar, que tenemos que encontrar mecanismos como para poder seguir haciendo el trabajo y que creo que además valorando que el trabajo que hemos hecho muchas mujeres defensoras, sobre todo en Latinoamérica, ha sido fundamental como para revertir estos procesos de atropello a derechos fundamentales, a la dignidad de muchas personas que se vienen produciendo históricamente, ¿no? Entonces, esto quería comentar.